Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero hablaros de cómo disfrutar del proceso elevando nuestro autoconcepto, porque voy a ir directamente al grano. Para mí esta es la clave. Cuando nosotros elevamos nuestro autoconcepto, la separación de lo que nosotros somos ahora, de lo que queremos ser, se une porque las creencias, valores y todo ese sistema interno va en la alineación hacia ese objetivo. Entonces, la percepción que nosotros tenemos de esa situación no es de lucha, de sufrimiento ni de estrés. Es de paz, de calma, de amor y de conexión. Y desde un soltar ese resultado, desde un soltar de que cuando yo esté ahí y consiga ese objetivo, ese cuerpo, ese dinero, voy a ser más feliz. No sé si os ha pasado que cuando habéis conseguido eso, al principio sí os hacía felices, pero luego eso se desvanecía, porque realmente no era un objetivo a largo plazo. Y a lo mejor estabas con unas motivaciones que no eran las adecuadas, no eran de objetivos infinitos, no era algo que estaba alineado a tu esencia, no era algo que tú realmente querías porque tú querías crecer y contribuir, sino porque tenías un miedo a perder, miedo a no ser amado, son los dos miedos principales a nivel general de casi todas las emociones, ¿no? Entonces, todas las emociones tienen un llamado a la acción de cambiar la percepción o de cambiar nuestra acción. Entonces, en este vídeo te quiero dar 5 de los pasos que yo utilizo actualmente, porque yo te estoy compartiendo todas las herramientas que a mí me han funcionado o que estoy practicando. Y hoy en día lo estoy practicando. ¿Por qué? Porque estoy en el proceso de emprender y estoy en el proceso de despegarme del resultado. Y muchas veces caigo en esta trampa. Y lo conseguí en otro contexto, en el contexto de la salud, la vitalidad, con el tema de la ansiedad, con la comida y los atracones, cuando cambié mi percepción hacia ese objetivo. Y en lugar de querer ese cuerpo para que me quisieran, que yo al principio decía que era para estar más fuerte, más vital, y era una mentira que yo me estaba diciendo para justificarme y para poder seguir haciendo esos pasos, y yo me estaba autoengañando, porque si tú no disfrutas de ese proceso y cuando llegas hacia ese objetivo de porcentaje de grasa o lo que tú quieras, luego siempre quieres más o más o menos, ¿no? Si quieres perder peso o más volumen de algo o lo que sea, pero es como que siempre te falta algo, porque siempre necesitas algo para complementar y cuando tengas eso vas a ser feliz. Y eso es un cuento chino que nos estamos contando al final. ¿Cómo se sabe esto? Porque realmente las trampas del ego y las trampas de nuestro sistema de pensamientos, como es a nivel inconsciente, y el 90% es inconsciente de las acciones que nosotros hacemos, lo vamos a saber muy fácil cómo nosotros nos sentimos a la hora de realizar esas acciones. Si ahora estás en un proceso pues, de pérdida de peso, si estás tratando de salir de los atracones, de conseguir un cuerpo o de cualquier reto que tú ahora tengas en tu vida, que pienses que cuando tú serás eso vas a ser más feliz, ya te digo que si tú eliminas el espacio que separa de la persona que tú dices que eres a la persona que quieres ser, en base a los valores, creencias que tendría que tener esta persona y los valores que tienes tú actualmente y creencias, cuando tú te alineas de esa manera a base de actuar y repetir, es cuando se junta y la sensación interna que tienes es la de disfrute y la de no te importa realmente que no lo cumplas, porque tu objetivo y tu por qué y tu para qué es algo que de una conciencia elevada, de amor, de conexión, de crecimiento, de contribución. Entonces, sientes paz mental. Cuando sientes paz mental, tú estás más tranquila, tu cuerpo está más relajado, no tienes esa sensación de que te falta tiempo, porque cuando elevas tu nivel de conciencia, también el tiempo se dilata y se amplía, porque es una percepción del ego también. Así que ponme en comentarios si esto te está pasando actualmente, qué reto tienes actualmente para poder apoyarte mejor. Pónmelo porque aquí al final se puede aplicar a cualquier área de tu vida. Cuando tú cambias una cosa, como por ejemplo a mí el reto más grande que en mi vida que más me ha costado, mira que me quité de adicciones, relaciones tóxicas, trabajos que no me gustaban, trabajos de esclavitud que yo estaba ahí aguantando porque no me atrevía ni me permitía ser otra persona. Pero el tema de la comida para mí ha sido algo muy heavy porque hay muchas cosas a tener en cuenta. No solamente el tema del hábito o el tema interno, también es el tema fisiológico de la comida, las asociaciones que tienes, muchas creencias limitantes y bueno, un sinfín de pasos, ¿no? Para tú cambiar ese conflicto interno que tú tienes hacia eso y poder utilizar eso a tu favor y en poder personal y motivación. Y eso se transforma. Nunca, 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 nunca lo tapes. Nunca lo tapes, no compitas a ver quién está peor. Al final eso no te va a llevar ningún resultado.
Bueno, sí, el resultado de quedarte igual, ¿no? Porque cuando no tomas acción también estás tomando acción y cuando te mantienes igual en la queja, en la lucha, en la huida, eso es algo que tienes un beneficio oculto. ¿Por qué? Porque te da placer mantenerse en el estado este de victimismo, ¿no? Porque tienes como un reconocimiento, como pobrecita yo y todo esto. Pero bueno, ese es otro tema. Así que allá los 5 pasos. Paso número 1, el diálogo interno. Fundamental, porque todo comportamiento y toda acción va desde la raíz causa de ese sistema de pensamientos. Y el sistema de pensamientos tenemos conflicto justamente por eso, porque hay creencias en conflicto, asociaciones en conflicto hacia la misma acción. Y esto lo podemos identificar ¿cómo? Con el paso número 2, trabajando nuestra fisiología. Cuando nosotros coherentemente tenemos una fisiología de lo contrario a lo que nosotros sentimos, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo siento miedo y me estoy autosaboteando o siento estrés y ansiedad cuando quiero conseguir eso y estoy en lucha, sufrimiento y todos estos niveles de conciencia bajos, pues entonces observo y me digo, ostras, ¿cómo me está mi cuerpo? Porque el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y seguramente si estás con un tema de atracones, ansiedad con la comida, adicciones, el cuerpo, antes de que tú vayas a comer o sea lo que sea que utilices para tapar esa emoción y ese conflicto interno, ya te vas a sentir, ya te va a dar alarmas. Entonces, siente esas alarmas como oportunidades para poder reinterpretar, porque si ese cuerpo tiene incrementado el tono, si tu respiración está acelerada, si estás hacia adelante, ¿no? Porque las emociones tienen en movimiento y esa energía en movimiento hace que tengas una corporalidad diferente, pues ¿cómo puede reinterpretar el cuerpo que tú estás bien y a salvo y que no estás en estrés y ansiedad, en miedo, para poder cambiar esa percepción? Pues te tomas 1 minuto, 2 minutos, respira profundamente, que es lo contrario de la fisiología que estás teniendo actualmente, para poder cambiar ese conflicto. Pero esto no sirve si tú no observas, como si estuvieses viendo una película y tú fueses la espectadora de esa película, como si no fuese contigo, para poder reinterpretarlo y romper ese círculo vicioso. Paso número 3, las acciones. ¿Cómo demostramos y cómo elevamos nuestra autoconfianza y nuestro autoconcepto para unir ese espacio que separa de lo que somos a lo que queremos ser, disfrutando de ese proceso, y que se unan esas partes para que esa sensación interna sea la misma? Con las acciones, que al principio tienes que entender que son incómodas, porque estás rompiendo ese sistema de creencias. Entonces, lo mismo, tienes que cambiar ese significado. ¿Qué significa para mí esta incomodidad? Qué bien, porque esto es una oportunidad para poder cambiar y para poder evolucionar. Qué bien, porque en este momento tengo la oportunidad de transformar este comportamiento de esclavitud que me está amargando la vida y que me está teniendo una vida que no quiero, que me está pues, haciendo que en otras áreas de mi vida no fluyan como a mí me gustaría. Paso número 4, la percepción que tienes sobre esa situación. Que eso automáticamente, cuando haces el paso 1, 2 y 3, esa percepción cambia. La percepción hacia esa situación, que es lo que decía antes, te va a cambiar. En lugar de verlo como que es algo duro, de lucha, de huida y de miedo y todo esto, ¿no? Pues lo vas a ver, la percepción va a cambiar y va a ser como, qué bien, qué oportunidad. Y además lo exageras como si estuvieras actuando, o sea, como si estuvieras, no, actuando. Porque al final también estás actuando hoy en día, lo que es que te lo estás creyendo tanto, que estás teniendo esos resultados de los personajes que te has creado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con estrés y ansiedad y así, cuando voy a crear contenido o cosas así, yo comparto lo que me está pasando en este momento, ¿no? Pues hago eso. Me río sin ganas, además que lo sientes que la risa es falsa, ¿no? Y hago, bueno, yo porque tengo anclajes que ya he anclado con una emocionalidad y con técnicas de otros cursos de alto impacto para poder entregarme esa experiencia, ¿no? Pero puedes simplemente, pues eso, reírte y decir, qué bien que ahora tengo esa oportunidad. Pegas unas respiraciones, previamente identificando ese diálogo, identificando cómo está tu fisiología para poder cambiarla, y luego te entregas esa experiencia y así va a cambiar tu percepción a base de el último paso, que es repetir, repetir y repetir. ¿Y por qué abandonamos cuando empezamos a tener resultados? Primero, porque abandonamos las cosas que nos van bien. ¿Por qué? Porque ya no queremos hacer ese esfuerzo, cuando realmente es algo que te va a acompañar para toda la vida.
Y no entenderlo como que es un trabajo, como que le hincas codos en un examen y luego ya está, y vas, o sea, estudias para ese examen para tener esa nota y ya está, sino que es algo que se va a impregnar dentro de tu alma, de tu espiritualidad, de tu sistema de pensamientos, de tu ser y de tu nueva identidad, porque la clave al final de esto es cambiar una identidad. No es solamente centrarte en unos ejercicios físicos como el yoga, que van súper bien para reinterpretar y todo lo que tú quieras, pero a mí eso me daba alivio, pero luego seguía con las mismas. Tienes que cambiar el sistema de pensamientos, tienes que repetir, tienes que cubrir unas necesidades y tienes que elevar todo tu concepto a través de la acción, la repetición y tener constancia, por lo menos unos 60 días. De forma consistente, con acompañamiento y con un seguimiento lo puedes lograr para poder transformar y para transformar tus emociones, tu disciplina hacia ese objetivo que a ti te gustaría y disfrutando de ese proceso y sintiéndote bien y en paz cuando lo haces, que para mí esto pues no tiene precio, porque cuando tienes esa sensación lo haces sin esfuerzo, sin sacrificio, realmente tú cambias esa identidad y se convierte en tu nueva realidad. Así que bueno, eso, espero haberte aportado valor. Si es así, o si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, o que has descubierto que vas a poner en práctica, me gustaría que lo pusieras en comentarios para poder apoyarte más con esto y para poder también mejorar el contenido, mejorar mi comunicación o mejorar con lo que tú necesites en este momento. Muchas gracias y nos vemos pronto.